¿Cómo estás, mi hermano Samuel? Pues aquí, gracias a Dios, bien, aquí seguimos ¿Ya estás adelante. mejor? Pues poquito, gracias a Dios, ahí vamos, día tras día, Pues un día a la vez. amén, un día a la vez. Y hoy hay que vivirlo, hoy en ese día. Darle En el gracias a nombre del Dios Señor, y ¿verdad? vivir para Él, ¿verdad? Y ¿Eh? reconocer su grandeza, su poder, Claro. su propósito. Y sobre todo es que ahora que somos cristianos, el Espíritu Santo nos dirige, nos ayuda y pues aquí estamos. Claro, Dios ha decidido, y Él en su Trinidad, en su grandeza, ha decidido hacer las cosas en forma especial, y una de ellas es que el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra vida. Desde antes de ser creyentes para convencer de pecado, justicia y juicio, pero eso no lo vamos a trabajar ahorita, a hablar ahorita, sino qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese sería el enfoque del día de hoy. Sí, o sea, este es lo que vamos en estos momentos a tratar a ponerlo en orden. ¿Qué es el Espíritu Santo en nuestra vida? De hecho, Juan 14:17 dice, me refiero al Espíritu Santo. Jesús hablando, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Amén. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo conoce, ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después entrará en ustedes. Y recuerden que lo está diciendo antes de que el Espíritu Santo viniera en forma permanente a los creyentes en Hechos 2. Está hablando del mundo. El mundo no le conoce. Ni lo puede recibir, el mundo, ni lo busca. El mundo. ¿Quién es el mundo? Las personas sin Cristo. Amén. Ok. Entonces, por eso, mientras no trabaje en ellos para convencerlos de pecado, justicia y juicio, llevarlos a Cristo, porque Él los guía a Cristo, ¿verdad? El pecado es que no conocen a Cristo. Entonces, cuando lo conocen, ahora dice, ustedes sí lo conocen. Conocemos a Cristo, conocemos al Padre, Amén. Conocemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice aquí que ahora Él vive, desde antes vivía en el mundo, siempre ha vivido, ¿verdad? Vive con ustedes. Pero después de Hechos 2, cada creyente tiene al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, como puedes leer en Romanos 8:9, no es de Cristo. ¿Qué dice Pero Romanos? ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Mira qué gran enseñanza, Claro. veras. Si alguien es creyente real, tiene el Espíritu de Dios y empieza a ser guiado, controlado por el Espíritu Santo. Si alguien dice es que no sé ni el Espíritu Santo, como aquellos en Éfeso, Que no sabía, 12, y recibieron el Espíritu Santo, ¿cuándo creyeron? Dice Pablo, les pregunta Pablo, no después ni antes, ¿verdad? En Hechos 19. Recibieron el Espíritu Santo, ¿cuándo creyeron? Y no sabían. Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién los bautizó? ¿Quién los bautizó? Fíjate. Bueno, fuimos bautizados, no ese por Juan, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. En el bautismo, no por Juan. No, de hecho, Juan no tenía sucesor, Así es. ¿verdad? Así es. Murió Juan, se acabó su ministerio. Jesucristo sí nos dejó, vayan, hagan discípulos, bautícenlos. Pero Juan no, se acabó su ministerio. El bautismo era similar, porque Ninguno como él. venía predicando del reino Del rey. y del rey. Sí. Crean en el que viene después de mí. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces el bautismo de Juan era un bautismo cristiano. De hecho, bautizó a Cristo. Y bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como vemos, estuvo presente en la Trinidad cuando Cristo fue bautizado. Sin embargo, Ahorita dijiste algo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el advenimiento del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. sí, para llenar la vida de cada creyente verdadero. Entonces, tiene que estar haciendo algo en la vida del creyente. Por lo menos 3 cosas. Ajá. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El Espíritu Santo trabaja en el creyente para 3 cosas. Primero, para transformarlo a la imagen de Cristo. Quiere decir que la imagen de Cristo, cuando uno nace en pecado, ¿no tenemos la imagen de Cristo? Está deformada. Realmente de Cristo no la tenemos. La imagen de Dios está, pero deformada. Exactamente. La imagen de Cristo no está. De hecho, la perdimos en ese sentido en el jardín de Edén. Entonces, no perdemos. ¿Qué es lo que se pierde cuando
¿Qué es lo que perdimos cuando Adán y Eva pecaron? Bueno, esa verdadera imagen o completa imagen, Ajá. de tal manera que la imagen de Dios, porque dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y fue deformada. Entonces tiene que ser restaurada en Cristo. ¿Imagen? ¿A qué se refiere imagen? ¿A lo santo? ¿A lo...? Bueno, la imagen de Dios era el ser en alguna manera como Dios. No en cuerpo, porque Dios ya vimos, es Amén. espíritu, no tiene cuerpo, pero sí en el sentido de entrega al bien y a todo lo que es agradable a Dios. Entonces regresamos a esta imagen cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. Sí, al momento de nacer, después de que Adán y Eva pecaron, dice que en el capítulo 5 de Génesis, dice que entonces Adán y Eva tuvieron un hijo a imagen de Adán o de ellos, ya no de Dios. Ya no de Dios. Porque estaba dañada, es como una moneda que le pegan, ¿verdad? Y esa imagen que tiene ahí ya queda dañada, deforme, ¿verdad? Está la imagen de Dios deforme. En otras palabras, no quiere decir que ya el hombre pierde su relación con su posibilidad de comunión con Dios, porque sigue siendo humano, ¿verdad? Es el único ser creado. Esta transformación es espiritual, netamente, porque cambias, pero ¿cómo lo vas a demostrar? Bueno, es espiritual, pero se refleja en la vida, en los hechos, en lo externo, ¿verdad? De tal manera que es precisamente cómo restaura la imagen, empieza de adentro para afuera, ¿verdad? Entonces es importante ahí en Romanos 8, del 12 al 14, y luego el versículo 29 que dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incite a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, mira ahí está, ¿verdad? Vivirán pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos, mira. Entonces Dios nos escogió para que llegáramos a ser como su Hijo. Entonces habíamos perdido o la imagen de Dios quedó dañada, y ahora quiere restablecerla a una imagen completa, ¿verdad? Que sea visible inclusive en el exterior a través de una vida renovada. Tanto que Gálatas 5, hablando de la diferencia entre una vida sin Cristo, como dice aquí, si hacen lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, morirán o están muertos. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán o están vivos. Por eso ahí en Gálatas 5, 16 al 18 y luego 22 al 25, lo voy a leer en la Biblia al día. Dice: les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena a hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Seguimos en la lucha. Si no hay lucha, somos del diablo. Si no hay ningún deseo de hacer el bien, si no luchamos, o sea, si siempre hacemos lo malo, como diría Juan, estamos practicando el pecado. Pero cuando empieza una lucha, puede ser que caigamos en pecado. La lucha empieza en el cristiano cuando tenemos ya relación con Cristo. Exacto. Porque ahí empieza Él a transformar nuestra vida. La primera cosa que hace el Espíritu Santo es empezar a poner la imagen de Cristo. Porque nos vamos a llegar a parecer a Él, ¿verdad? Por eso sigue diciendo, estas dos fuerzas luchan entre sí. Y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, no tienen que obedecer la ley. Y está hablando de esa ley que nos guía al pecado, porque ya Pablo había hablado en Romanos que el propósito de la ley es mostrarnos el pecado. Pero no que fuera mala, ¿verdad? No,
pero no tenemos que obedecerla. ¿Por qué? Porque tenemos una ley superior que está sobre esta y la cumple no en escrito, sino desde adentro, el Espíritu. Por eso en los versículos 22 al 25 dice: pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, gobierna nuestras vidas, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, y mansedumbre o templanza. Mansedumbre y templanza. Y en nada de esto entramos en conflicto con la ley judía. O sea, no tenemos que cumplir la ley, pero no entramos en conflicto. No vamos en contra de ella, al contrario, es superior, porque viene de adentro, no nada más un cumplimiento formal. Pero vuelvo a decir, porque algunos dicen: yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Exacto, y el que está bajo la gracia, dice, no entra en conflicto con la ley judía. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz los impulsos de su naturaleza pecadora. Si ahora vivimos por el poder del Espíritu Santo, sigamos la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, si la ley dice no matarás, no solamente no vamos a matar con un cuchillo o una pistola, sino ni inclusive ni con el pensamiento. No vamos a codiciar a una mujer o a una mujer a un hombre, ¿verdad? No solamente acostándose con ellos, sino aquí en la mente, porque el que codicia a una mujer, allí en su corazón ya adulteró. Entonces la ley de Cristo es superior, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Trabaja en nosotros para mostrar la imagen de Cristo, para recrear esa imagen, restablecer la imagen que ha sido dañada. Entonces esto ya viene por un impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque somos cristianos. Exacto. Entonces, si yo cometo algún pecado, si siento remordimiento, si siento que estoy obrando mal, es el Espíritu Santo que me está indicando. Sí, porque mi naturaleza pecaminosa se va a gozar en el pecado. Amén. Pero si yo soy cristiano, algo me va a decir: estás mal, ¿verdad? Y entonces no es una evidencia que somos cristianos. Exacto. De hecho, ahorita vamos a ver que la segunda cosa que hace el Espíritu Santo es capacitarnos para una vida de servicio, dándonos dones espirituales. Pero muchos piensan que los dones son la evidencia de que somos cristianos. No, ahorita voy a decir por qué. Pero la evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que si alguno está sirviendo en la iglesia, aparentemente, muchos pueden servir como Judas por 3 años y medio, falsificando sus dones. Él era contador, digamos, tenía la capacidad de llevar cuentas y llevaba la bolsa del... ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué? Que esté sirviendo para él o para la iglesia, no para su vida espiritual. Pues no podemos conocer el corazón, ¿verdad? Inclusive Cristo dejó a Judas servir por 3 años y medio y luego lo entregó. Hemos tenido gente en nuestras iglesias que sirven, ¿verdad?, entre comillas, y luego dañan y se van dejando un daño tremendo. Triste cuando sabemos, cuando nos damos cuenta. Digo, triste para claro. Y nos damos cuenta que no hay un cambio real, y nos pueden engañar. A Dios no, pero nos pueden engañar. Y Jesucristo ya sabía de Judas, tanto que dijo: el único que se perdió fue el hijo de perdición, ¿verdad? Nadie más. Pero lo dejó. Eso es un ejemplo para nosotros que no conocemos el corazón, pues tenemos que dar lugar, claro, vigilando, aconsejando, guiando. Sin embargo, nos pueden engañar, pero a Dios no. Por eso aquí dice: cerciórate que seas cristiano, porque puedes estar en una iglesia e irte al infierno. ¿Pero cómo te vas a cerciorar? El fruto del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, si el Espíritu trabaja en mí, voy a ir luchando. Hay una lucha, como vimos ya ahí, hay una lucha adentro de nosotros. Como dijo Juan: id y hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Esa es una evidencia. ¿Qué esperamos ver en el creyente? Verdadero fruto. Cambios. Nos pueden engañar, sí nos pueden engañar, pero a Dios no. Entonces, ¿qué esperamos? Seguir hablando la palabra, y si el Espíritu Santo está ahí, Él va a seguir transformando. Por eso la invitación es más bien a cada uno de los que estamos aquí, evaluación personal. Por eso Hebreos dice: quiero que ustedes sigan haciendo lo mismo, firmes en lo que han creído, para seguridad de ustedes. Aquí no entra cuando dicen: Señor, hay algunos que andan haciendo esto y esto otro en tu nombre. Dice: los sacamos, no.
Bueno, otra vez, si es realmente en el nombre de Cristo, está bien. Si lo hacen en su nombre solamente por decirlo, bueno, ellos van a dar cuentas. Y si lo están haciendo, ¿y a quién están perjudicando? Bueno, a la larga van a perjudicar si no son cristianos, como pasó con Judas, como ha pasado con muchos Judas en nuestras iglesias que se van y dañan y siguen hablando mal de una iglesia y de la obra de Dios. ¿A cuántos están haciendo caer? Entonces quiere decir que la capacitación que estás dando como pastor a una iglesia en vano si no tiene el Espíritu Santo. No, no es en vano porque otra vez van a dar cuentas. Okay. Y entre más conocimiento tengan, más responsabilidad. Amén. Por eso es el Señor que cada uno le va a ser demandado conforme a lo que se le dio. Entonces, estos que están oyendo, ahora somos más responsables de lo que Dios nos está concediendo. Y si aún así no entregamos nuestra vida, si alguien es solamente oidor, no es creyente verdadero, es un llamado. Y si no acepta a Cristo, no se entrega realmente, pues es más responsable porque ahora ya sabe. Así que la segunda cosa que es el Espíritu Santo es capacitarnos para una vida de servicio. Ajá. En 1 Corintios 12, del 5 al 7, ahí en la Nueva Versión Internacional, ¿qué dice? Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ay, mira qué hermoso, bonito. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, un don, pero no es para uso personal, No, es para el bien de los demás. Por eso algunos, es que yo quiero hablar lenguas para sentirme bien, para hablar con Dios. No es para ti. Si Dios te da un don, puede ser de lengua, de interpretación, lo que sea, que no son tan comunes hoy en día. Entonces no es el que uno quiera. No, ahorita vamos a ver eso. Sin embargo, ahorita dice que Dios lo da para el bien de los demás, no para mi bien personal. Por eso es importante saber que los dones no son la evidencia de una vida transformada. ¿Por qué? O sea, de una vida salva. Primero, porque los dones pueden ser falsificados, todos los dones. Entonces, una persona viene y dice, yo tengo el don de enseñanza, y no necesariamente tenga el don de enseñanza. Puede tener la habilidad o lo que llaman un talento. Una persona puede tener, como platicábamos hace rato, un talento muy similar a los dones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? Ok, un talento le es dado a una persona desde que nace. O sea, antes de nacer ya trae capacidades. Y capacidades son diferentes, ¿verdad? Alguno nace ya con una habilidad o capacidad innata, o sea, de nacimiento, para hablar bien, o para ser muy observador, o para hacer cosas manuales, o tener capacidad mental. Son talentos que todo el mundo tiene. Pero cuando una persona nace de nuevo, también como bebé espiritual, ya trae habilidades innatas, o sea, de nacimiento espiritual, para servir. Ahora, a ver, ¿cómo innatas? Sí, quiere decir innatas que antes de que nazcas. Ajá, ya las trae, ya trae sus capacidades, pero si nacemos físicamente, pues trae dones, talentos. Talentos, ok. Cuando nace espiritualmente, Dios le va a poner por el Espíritu habilidades que se llaman dones. Lo que ya traías cuando naciste. No, otra vez, innatas espiritualmente. Innatas espiritualmente. Amén. O sea, en el momento en que es concebido espiritual, digámoslo así, porque tiene que nacer de nuevo. Sí, hago énfasis por esto, Samuel, para que no haya una confusión, ¿verdad? Ajá. De hecho, algunos se parecen. Por ejemplo, alguien nace con la habilidad de hablar bien y capacidad y tiene el don, perdón, el talento de la enseñanza. Y llega a ser maestro de escuela pública y director, inclusive. Yo conocí una hermana que es más, ella era directora de una escuela primaria. Capacitada. Se entregó a Cristo y normalmente Dios acomoda todo, ¿verdad? Él sabe por qué, ahorita vamos a ver, pero en el caso de ella no le dio el don de la enseñanza. Aún siendo maestra y siendo directora, ella nunca pudo dar una clase espiritual, o sea, de la Biblia. Y le decíamos, pero usted sabe, tengo técnicas, pero no puedo dar una clase. Ella tenía otros dones, el servicio,
el dar, Pero etcétera. Samuel, tenía el Espíritu Santo, por eso era una cristiana. Bueno, el fruto es la evidencia, no el don. Por eso ahí tenemos que tener cuidado. La diferencia, exactamente. Porque alguien puede decir, yo tengo el don de enseñanza, y no tiene el don de enseñanza porque ni es cristiano. Nos engaña porque tiene la habilidad de enseñar. Tiene solamente esa capacidad, pero no es un don. Entonces, como hay dones que se relacionan con las habilidades o talentos, entonces a veces decimos tiene don. Pero el don es lo que Dios da a los creyentes cuando nacen de nuevo. En el momento de nacer de nuevo, en ese momento Él les da dones que van a ir desarrollando, así como el niño va desarrollando sus talentos, el creyente va desarrollando sus dones. ¿Tienen semejanza algunos? Sí, como el de enseñanza, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando Dios... Ahora, hay que recordar que Dios sabe quién se va a salvar. Ya los ha escogido. Entonces, Dios no se equivoque, muchas veces da talentos que van a relacionarse con un don. Pero si son evidencias, tú estás dando evidencias del poder del Espíritu Santo en tu vida a través de pues esta capacitación que te está dando. Tocaste el punto de que solamente Dios sabe quién se va a salvar. Pero si yo estoy sirviendo, yo tengo ese don. Otra vez Judas sirvió. Aunque tenía ese don. No tenía ese don, tenía talento, pero no tenía el don porque no era cristiano. Él ministraba con el Señor. Sí, porque hay muchos que ministran. Entonces, falsos, ¿verdad? Vamos a ver. Por eso la Biblia habla de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos líderes. Inclusive Juan dice, tengan cuidado con Diótrefes, es un falso líder. Y vienen muchos falsos maestros, tengan cuidado. Y están dentro, están enseñando. Exacto. Entonces, los dones no son evidencia de salvación. Lo que son evidencia de salvación es el fruto del Espíritu. ¿Cómo se ve un falso apóstol? La evidencia con la Biblia, no checa. Va a tener enseñanza falsa. Y no quiere decir que es falsa abierta, por eso tiene uno que analizar, ¿verdad? Estaba oyendo con tantas noticias, ¿verdad? De un tal Kim, un profeta falso, porque no hay profetas así en nuestros días. Kim no sé qué, y decía, no, es que dijo alguien, yo me confié en que él profetizó que iba a quedar fulano de tal como presidente, ¿verdad? Y que iba a quedar, y yo confío, y yo en alguna manera sigo confiando. Pues confías en un falso profeta, porque esas profecías ya no existen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tienes que ir a la Biblia. Ya todo está profetizado, ¿no? Ya todo está profetizado. Ya está profetizado, escrito y cerrado en Apocalipsis, nadie añade, nadie quita. Entonces las profecías... Entonces no hay profetas. No hay profetas en el sentido de predicciones futuras. Ok. ¿Verdad? Hay profetas en el sentido de proclamar la palabra, ¿verdad? De hecho, somos profetas nosotros. En 1 Corintios 14 dice que el profeta habla a los hombres para exhortar, consolar y enseñar. Entonces es un predicador que habla en público para consolar, exhortar y enseñar. Es un profeta bíblico. Entonces, un profeta bíblico da la palabra de Dios poderosamente, ¿verdad? Y el Espíritu le usa. Y otra vez, los dones no son evidencia. ¿Por qué? Porque se pueden falsificar todos los dones. El de lenguas, ¿verdad? Yo puedo estar sirviendo aparentemente bien, pero... Claro, y luego, como dije, ¿cuántos nos dan el cuchillazo después? Primero nos dicen que te amo mucho, que trabajo mucho y que yo hago tantas cosas, y muchas veces lo hacen para su propio beneficio. Miren cómo trabajo, miren lo que hago, yo sí trabajo, yo soy bueno. Las apariencias engañan, ¿verdad? Entonces, otra vez, todos los dones, todos pueden ser falsificados. Segundo, todos los dones pueden ser mal usados. Sí, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, 1 Corintios 12:7, ¿qué dice? Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Ya lo leíamos en la Nueva Versión Internacional, pero ahorita es en la Biblia en lenguaje sencillo, quizá más claro en este punto, ¿verdad? Lo hace para que procuremos, ¿qué? No nuestro propio bien. No. El bien de los demás. Entonces, todos los dones pueden ser falsificados y todos los dones pueden ser mal Entonces, para usados. el servicio de la iglesia. Sí, para que la iglesia se beneficie,
para que la obra de Dios siga adelante. En otras palabras, hay 3 características. No las puse aquí, pero las pueden anotar. Todo don se usa para 3 cosas básicas. 1, para la gloria de Dios. Si lo uso para gloria mía, para gloria de fulano, para levantar a su cama, Es vano. eso o no es el don de Dios o está siendo mal usado. Segundo, se usa para la edificación de la iglesia, como es aquí, para que procuremos el bien de los demás. La edificación de la iglesia. Y tercero, para la salvación de los incrédulos. Ajá. No siempre las dos últimas van juntas, ¿verdad? A veces es nada más para la edificación de la iglesia, a veces es para la salvación de los incrédulos y a veces van juntas. Entonces todos los dones se van a usar primero, ese es el básico, la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, comer, beber, cualquier cosa, para la gloria de Dios. Segundo, Dios lo va a usar para salvar a alguien y o para edificar a alguien en la vida cristiana. Entonces, si no lleva estas 3 características, por lo menos 2 de gloria a Dios y una de estas 2, está mal usado. Entonces Dios mismo, en su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Ajá. ¿Y para qué? Primero, para transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el básico. Sin eso no hay salvación. O sea, esa es una evidencia básica de que somos de Cristo. Segundo, Él nos va a dar dones o capacidades para ser utilizadas. Y el Nuevo Testamento menciona, por lo menos, algunos dicen que 21, otros 23, otros hasta 27 dones, ¿verdad? Y está bien. Inclusive algunos dudan que la música sea un don. Yo creo que lo es, en el Antiguo Testamento lo menciona. Y se complementa con el talento musical. Hablas de música como un canto también. De muchas maneras. Inclusive David dice que interpretaba música. Pero nada puede suplir la palabra de Dios. Es que otra vez, una cosa es el don de la palabra, otro es el don de servicio. O sea, nada suple a ningún otro don. Cada don tiene su lugar. Porque la música, el canto, es una expresión del alma, de gratitud puede ser, de petición, pero también la oración. Contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios también una predicación puede contener la palabra de Dios y hablas una explicación. Hablo de la Biblia, hablo de la palabra de Dios. Igual, un canto puede eso ser. Eso no contiene la palabra de de Dios. Por ejemplo, yo puedo cantar el Salmo 100, el Salmo 103, alabad servidores de Jehová, alabad. Y lo puedo cantar exactamente como está en la versión. Bueno, estamos hablando de eso. Yo hablo de aquellos cantos. Bueno, ese es otro asunto. Me refiero. Yo no estoy hablando de los cantos, estoy hablando del don. Del don. Entonces, puede tener el don de música. Yo porque ha habido algunos problemas para enfatizar, un poquitito solamente, porque lo tocaste, porque no todo es para Dios y no todo es de Dios. Otra vez, todos los dones pueden ser falsificados o pueden ser mal usados. Eso es para enfatizar precisamente. ¿Qué tenemos que hacer? Que no caigamos en ese error. Tenemos que coordinar y usar bien las cosas de acuerdo a lo que Dios nos da. Debe ser para el bien de los demás, no para el orgullo del cantante o del predicador. Y ya se dijo, es para la obra de Dios, para el crecimiento. Porque también el predicador puede mal usar su don para su propia gloria. Entonces, todos los dones pueden ser falsificados, todos los dones pueden ser mal usados. Amén. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlos al servicio de Dios para su gloria, para la salvación de los no creyentes, para la edificación de los creyentes. Amén. Entonces vamos a usarlos bien. Pero otra vez, los dones no son evidencia de salvación, porque pueden ser falsificados y mal usados. Sin embargo, Dios al creyente verdadero le va a dar dones. Muchas veces se van a complementar con los talentos. Por ejemplo, alguien tiene el talento de enseñanza y Dios le realza en alguna manera con el don de enseñanza ese talento que ya traía. Y entonces es un don que puede ser elaborado mejor todavía que el que no lo tenía, porque ahora quizá tenga otros componentes. Se une como un esfuerzo, ¿no? Dentro del... No como un esfuerzo, sino como la expresión mayor, ¿verdad? De ese don que Dios va a realzar, pero con lo que Él ya había dado como capacidad. Una habilidad, una agilidad más. Bueno, el don es superior. Superior. Por eso una persona que tiene el talento de la enseñanza puede ser que no tenga el don de la enseñanza. Puede ser. Y una persona que nunca ha enseñado, Dios le puede dar el don de la enseñanza y enseña magníficamente. Ajá. ¿Verdad? Pero otra vez Dios no se equivoque, muchas veces, Él es Dios, muchas veces hace las cosas
y las complementa. Otra vez alguien tiene el talento musical y le da el don de la música, que en alguna manera exalta a Dios de una forma musical más especial, digamos, porque tiene esa relación de talento y don. Ajá. Pero no son, los talentos no se hacen dones. El don es lo que Dios da a cada creyente en el momento de su conversión, ¿verdad? Por eso en 1 Pedro El 4:10, talento no se convierte en don. ¿no? Sigue siendo talento. Sigue siendo talento. Por eso en 1 Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes, y habla a los creyentes, ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás, no la malusen. 1 Corintios 12:11, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Así es que no es lo que yo quiero. ¿No? Yo puedo pedir, pero Él decide. Yo puedo decir, Señor, dame este don. Dios dice, no, ese no. Entonces puedes tú desear, pero no. Ese no es para ti o no es para esta iglesia. Que lo puedas hacer, puedas hacerlo. Bueno, si tengo una capacidad, una habilidad, un talento, puedo intentar. Pero no es tu don. Va a haber deficiencias, pero Dios sabe lo que cada iglesia necesita. Dios sabe. Entonces Él nunca se equivoca y él va a dar la capacidad a cada uno que Él decide para el bien del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Él ya nos dio esas capacidades. Por eso dice, no descuides los dones que tienes y que Dios te conceda. Ajá. Dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, y eso es para cada uno de nosotros. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió. Así que si Dios nos los ha dado, somos responsables. Así es. Y tercero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos fortalece para una vida de testimonio. Esto hermoso. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué hace? El Espíritu Santo viene sobre cada creyente, ¿verdad? O a su vida y lo capacita para compartir la palabra. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Por eso pusiste Hechos 2, ¿verdad? Vino sobre los creyentes en Hechos capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2, el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo por primera vez para estar permanentemente en cada creyente. Eso es para darle los dones a la gente. Las tres a cosas, los cristianos. las tres cosas que ya vimos, para transformar su vida a semejanza de Cristo, Enseñarles. para darles dones o habilidades para servir y que su obra siga, y para darles poder para testificar. Entonces estamos capacitados, el cristiano está capacitado Ahora sí, completamente. tiene que poner en práctica con el poder del Espíritu Santo. Entonces no necesitamos otra cosa exterior, es el Espíritu Santo el que ya nos dio ese don. O que ya nos dio. Cada uno tiene, por ejemplo, alguien dice, te voy a regalar esto. Está bien, ya lo tengo, pero necesito aprender a usarlo. Alguien me tiene que decir así. Es cierto, si no hubiera alguien más, el Espíritu Santo, como dice, nos guía a toda verdad. Pero hay que recordar, y eso lo vamos a ver también la próxima semana, de que Dios usa medios. Por eso Él puso pastores y puso maestros para capacitar al pueblo de Dios. Entonces Dios nos va a decir, bueno, tú tienes este don, la manera de mejor usarlo es así. De acuerdo a lo que Dios dijo, hay que usarlo así y así y así. Por eso necesitamos pastores y maestros, que son otros dones que Dios dio. Entonces somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a fallar. Ajá, sí, vamos a dejar que Él nos guíe, y Él puede usar, y muchas veces usa, a otros obreros, a otras personas para capacitarnos, como Él planeó hacer las cosas por medio de... Tú puedes apoyarme en los dones que tú tienes para ayudarme en el ministerio. De hecho, Pablo le dice a los romanos, quiero ir con ustedes para hacerles bendición con mis dones y que ustedes me compartan sus dones. Exactamente. Y me sean bendición. Entonces nadie puede decir, yo tengo todo. Son compartidos. Exacto, todos vamos a compartir y a recibir. Nadie puede decir, yo tengo todo. Sería una iglesia completa. Cada uno tiene pero siguen siendo tus dones que Dios te ha dado para servir. Y soy responsable de ellos. Por eso es importante saber que un punto, dijimos, es bendecir a otros creyentes, pero el otro es salvación a los no creyentes. Por eso ahí en 2 Timoteo 1, 7, 8, en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice,
porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Y quizá venga sufrimiento, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo, las nuevas leyes que están siendo elaboradas para una preparación de perseguir a la larga a los que no están de acuerdo, ¿verdad? Si tú no apoyas esto y si no quieres que ahora se vive una vida pues lejos de Dios, ¿verdad? Con el apoyo hacia los gays y todo esto, bueno, pues vamos a sufrir y vamos a tener que seguir adelante, porque dice que Dios nos va a dar fuerzas para soportar el sufrimiento. Entonces, el tener una vida de testimonio es una vida vivida y hablada. Por eso dice aquí que Dios no nos hace cobardes. Vamos a poder vivir una vida cristiana, ¿verdad? Con amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Con nuestra vida, pero también con la voz. Dice aquí, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. O sea, no solamente mostrar tu testimonio, sino también hablando. Es parte, o sea, no puede ser que digan, es que yo vivo tan perfecto que cuando me ven caen a los pies de Cristo. Ni Cristo. El que vivió una vida perfecta, él tuvo que compartir y hablar. Entonces, no, alguien va a decir, pues este está loco, ¿verdad? Por eso vive así. Para muchos es tan difícil vivir en el Espíritu, ¿verdad? Bueno, es que no es fácil, por eso dice aquí que están en contra y que es una lucha y que las dos, la naturaleza vieja y la nueva, se pelean entre sí. Entonces no es fácil. No podemos hacer el esfuerzo nosotros de ser cristianos. ¿Esforzarme a ser cristiano o esforzarme a vivir como Cristo me manda? Bueno, está el esfuerzo, pero no puede ser un esfuerzo humano. Por eso tenemos al Espíritu Santo, si no, no pudiéramos. Por eso dice también en Efesios capítulo 6, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, si fuera mi poder, ya estamos acabados, no vamos a poder vivir nada ni testificar. Entonces, Dios con su Espíritu Santo primero nos va transformando, cada día va haciendo su obra para parecernos a Cristo. Una vida que da el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Segundo, nos capacita para servir a los demás, no para servirnos, para hacer bendición a otros creyentes y para hacer bendición a los no creyentes, testificándoles con nuestra forma de vida y con nuestra voz. Cristo te ama. Y le hablamos, le compartimos lo que hemos dicho, los 5 verdades, ¿verdad? O en alguna manera lo que la Biblia dice, le vamos a compartir y le vamos a invitar a buscar a Cristo, a entregarse a Cristo Jesús. Entonces ahí está Dios, ahí está Cristo en el Espíritu Santo, guiándonos. Sí, bueno, otra vez es un solo Dios en 3 personas. Ahí está. Es el Espíritu Santo haciendo la obra de santidad, por eso se llama Espíritu Santo, ¿verdad? No porque sea más santo que el Padre o que el Hijo, sino porque su labor es santificar. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente. Cristo obró la salvación y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Recibimos su salvación, su poder y el Espíritu Santo con ese poder de Cristo y del Padre. Por eso Cristo dice el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Son los que ahora nos guía, el que nos guía, como haciéndonos parecer más a Cristo, capacitándonos para servir a los creyentes y para testificar a los no creyentes. Qué hermoso, hermoso estudio, hermano. Así que pues vamos a pedirle a Dios que Él llame, ¿verdad?, a nuestras vidas y que con su poder podamos ser testimonio, podamos ser bendición a otros creyentes y nuestra vida refleje cada día el poder del Espíritu. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Lo que está haciendo. Exacto, y nosotros respondemos en obediencia y en ese esfuerzo con su poder. Amén. Así que vamos a orar. Señor, ante ti ponemos a cada persona escuchando este mensaje. Que quede claro y que, Señor, tú obres, trabajes en nosotros cada día como es tu promesa y lo vas a hacer. Gracias. Permítenos responder a ese trabajo en obediencia, en entrega, y que cada día sea visible ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Permítenos, Señor,
al tener ese fruto, también ver esos dones que son actuados para bendecir a los otros creyentes y a tu iglesia, a tu obra. Y Señor, también ese testimonio vivo y hablado a aquellos que nos rodean para que se entreguen a ti y tu obra siga adelante con poder. Guíanos pues, Señor, y ese Espíritu Santo tuyo siga actuando en nuestra vida para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, tengan buen tiempo de plática. Nos vemos, hermanos. Hasta la próxima.